Bueno, vamos entonces a iniciar la clase de hoy. Después de haber terminado con los AINES, después de haber dado toda la información pertinente relacionado con los AINES, que son medicamentos que controlan el dolor, medicamentos analgésicos principalmente. Vamos a ver también otro grupo de analgésicos, de medicamentos que controlan el dolor, muy diferentes a los AINES que acabamos de ver. En realidad, dentro de la farmacología, cuando hablamos de medicamentos que controlan el dolor, tenemos que tomar en cuenta dos familias importantes. La primera, es que vimos ahora, son los AINES, que se llaman así por sus efectos farmacológicos característicos, efecto antiinflamatorio, analgésico, antipirético, básicamente. Pero también hay otra familia muy importante, mucho más antigua que los AINES. Esta familia se conoce con el nombre de analgésicos opiáceos. Analgésicos opiáceos o analgésicos narcóticos, ¿sí? Esta familia es el tema de hoy. Es una familia de medicamentos contra el dolor de origen natural. Aquí los prototipos, los ejemplos característicos de esta familia son dos medicamentos, dos sustancias químicas. Una es la morfina y otra es la codeína. La morfina es de origen natural, la codeína es de origen sintético, pero nos sirven entonces de ejemplo, de prototipo de este grupo de medicamentos que también controlan el dolor, ¿sí? Entonces, estos se conocen, vuelvo a repetir, como analgésicos opiáceos o analgésicos narcóticos. Hace mucho tiempo, la familia de los AINES se diferenciaba de los opiáceos, de los medicamentos que ahora veremos en esta hora de clase. Se llamaban entonces analgésicos, narcóticos y no narcóticos. Los narcóticos son de los que vamos a hablar hoy, y los no narcóticos eran los AINES. En la actualidad, creo que lo más apropiado es hablar de los AINES así tal cual, como AINES, por sus efectos farmacológicos característicos. Y de los analgésicos opiáceos o narcóticos, pues también podemos seguirlos nombrando, bien sea opiáceos o narcóticos. ¿Por qué se les llama opiáceos? Por su origen. El origen es, principalmente relacionándolo con la morfina, es un origen natural. Es una planta, entonces, que aquí en México conocemos con el nombre de adormidera. Fíjense el nombre, que es con el que común y corrientemente conocemos esta planta, adormidera. En términos ya de terminología científica, es una planta que se conoce con el nombre de Papaver somniferum. Pero, ¿qué les hace pensar el término adormidera? Pues algo que duerme, ¿sí? O algo que provoca sueño, adormidera. Pues sí, efectivamente, es precisamente por eso. Es precisamente por eso, porque esta
De esta planta se extrae una sustancia muy característica que recibe el nombre de opio. Esta planta se descubrió, tuvo sus inicios en Asia, en países asiáticos, y desde allá, entonces, a lo largo de los siglos, a lo largo del tiempo, poco a poco fue dada a conocer por otros países, otras civilizaciones, llegó a América y aquí también, pues llegó de otros países también, y pronto, pues aquí esta planta pues se encontró con un medio ambiente adecuado para poder sobrevivir. Es una planta que inclusive es atractiva por sus flores. Las flores se conocen con el nombre de amapolas, que tienen muchos colores muy bonitos. Si nosotros tomamos una flor de adormidera y le quitamos los pétalos, sus pétalos de color, nos vamos a quedar con el centro de la flor. El centro de la flor se conoce común y corrientemente como capullo, ¿sí? Es una bolita. Esta bolita de tejido vegetal, ya sin los pétalos de la flor, se le hacen con navajas muy, muy finas, se le hacen varios cortes al capullo, y entonces empieza a dejar salir una sustancia resinosa que es lo que se conoce desde la antigüedad como opio crudo. Opio crudo. Por eso todo lo que salió propiamente o tuvo su origen con el opio lo referimos con la categoría de opiáceo. Los medicamentos entonces derivados de esta planta se conocen como analgésicos opiáceos. ¿Y qué pasa con el opio crudo? El opio crudo, bueno, finalmente se procesa, sufre varias modificaciones. Entonces, de ahí salen varios compuestos activos, varias sustancias activas, entre ellas la morfina, que tiene desde hace muchos siglos, la humanidad la conoce por sus efectos característicos. De hecho, su nombre, morfina, es en referencia al dios griego del sueño, Morfeo, el dios del sueño. Por eso se le dio el nombre de morfina. Bien, con el tiempo entonces, la morfina, vuelvo a repetir, se dio a conocer sus características terapéuticas, principalmente para el manejo del dolor, y poco a poco se fueron conociendo también otros efectos característicos del opio y de la morfina. En la actualidad, a través del opio, tenemos también la producción de otras sustancias características, muy relacionadas, muy emparentadas, digámoslo así, con la morfina, de modo que ahora tenemos dos grupos de medicamentos, dos grupos de medicamentos que se conocen con el nombre de mayores y menores. ¿Por qué se les dio estos nombres, mayores y menores? Porque los mayores, cuyo ejemplo característico es la morfina, son aquellos que tienen sus propiedades muy acentuadas. En cambio, los menores son los que tienen las mismas propiedades, pero en menor intensidad. El ejemplo característico de los opiáceos mayores, vuelvo a repetir, es la morfina. El ejemplo característico de los menores es la codeína.
La codeína ya es una modificación sintética de la estructura molecular de la morfina. De ahí salió la codeína. Y sí, también tiene efecto analgésico y algunos otros efectos característicos que en un momento más nombraré, pero de menor intensidad que la morfina. La morfina entonces es el punto de comparación, como la aspirina con los AINES. La morfina es el punto de comparación para todos, es todo el grupo de analgésicos, opiáceos o narcóticos, como también se les conoce. Bien, ¿cuáles son los efectos farmacológicos característicos de estos medicamentos, de estos productos? En primer lugar, analgesia. En primer lugar, analgesia. Todos son buenos analgésicos. Todos son buenos analgésicos. Sobre todo los opiáceos mayores, el grupo que encabeza la morfina, son analgésicos excelentes. No hay otros mejores. No hay otros mejores en el mercado. ¿Sí? Entonces, tienen un efecto analgésico que se manifiesta en cualquier tipo de dolor. En dolores intensos o moderados, en dolores de origen visceral, es decir, que tienen como punto de origen un órgano interno, dolores que se originan en riñón, en hígado, en estómago, en corazón, en pulmones, etcétera, son dolores especialmente tratados, manejados con este grupo de medicamentos y sobre todo dolores intensos, muy, muy intensos, ¿sí? Entonces, dolores intensos o moderados también, ¿verdad? Especialmente de origen visceral, dolores de origen perioperatorio, es decir, dolores que se originan después de una intervención quirúrgica, dolores relacionados con cáncer, que a veces son dolores sumamente intensos, dolores intensos como el dolor del infarto al corazón, al infarto al miocardio, cualquier tipo de dolor. Cualquier tipo de dolor es fácilmente dominado, es fácilmente controlado por este tipo de medicamentos. ¿Cuál es el mecanismo de acción de estos medicamentos? Si los comparamos con el mecanismo de acción de los AINES, recuerden que los AINES, analgésicos, antiinflamatorios, antipiréticos, son sus efectos principales, sí, pero los vemos porque los AINES inhiben la síntesis de prostaglandinas. Bueno, ¿qué hacen entonces estos medicamentos? Estos medicamentos no tienen nada que ver con las prostaglandinas. Estos medicamentos directamente van al tejido nervioso. Directamente deprimen el tejido nervioso, lo inhiben. Es decir, perturban las funciones propias del tejido nervioso. Recuerden que las funciones propias del tejido nervioso son dos muy características, la irritabilidad y la conductividad. Un dolor que es percibido por el tejido nervioso es un estímulo especialmente irritante. Entonces, el tejido nervioso inmediatamente reacciona ante él. Sobre todo dolores intensos, decíamos, de origen visceral. Estos medicamentos también tienen otros efectos característicos. En primer lugar, a nivel de tejido nervioso, estos medicamentos pueden producir sueño, pueden producir sedación. Si no entienden algún término, pregúntenlo, por favor. Pueden producir depresión respiratoria,
pueden producir tolerancia, dependencia, pueden también disminuir o inhibir el efecto antitusígeno, tienen un efecto antitusígeno, es decir, actúan contra el mecanismo de la tos, pueden producir náuseas y vómito, todo esto a través de tejido nervioso, pueden disminuir la presión arterial en la persona que los consume y pueden disminuir también su gasto cardíaco e inclusive pueden producir disminución en el diámetro de las pupilas de los ojos. ¿Sí? Las pupilas de los ojos son ese puntito en el centro de tus ojos, ese puntito oscuro que a veces cambia sus dimensiones. Cuando tenemos poca luz, cuando estamos en un ambiente con poca luz, las pupilas de tus ojos se dilatan, se hacen más amplias. Y cuando estamos en un ambiente en donde hay mucha luz, a la luz del sol, por ejemplo, tus pupilas se reducen y se hacen muy, muy pequeñitas. Pues bien, uno de los efectos que vemos con el uso de estos medicamentos es a nivel de pupilas y producen disminución, reducción en el diámetro de las pupilas. Esto siempre a nivel de sistema nervioso central, pero también a otros niveles, sobre todo a nivel de tejidos periféricos, estos medicamentos pueden producir, tienen un efecto antidiarreico, es decir, producen constipación intestinal, ¿sí? Estos medicamentos también en cualquier músculo liso pueden actuar produciendo aumento en su contracción, aumento en la contracción del músculo liso. Y pueden producir también liberación de algunas sustancias propias de los tejidos nerviosos, como es la histamina, que vemos sobre todo en los mecanismos de inflamación, y también algunas otras sustancias como la adrenalina. ¿Cuál es el mecanismo de acción de estos medicamentos? Que decíamos son muy buenos analgésicos. Estos medicamentos, decíamos, tienen un mecanismo de acción muy propio porque ellos tienen sus propios receptores. En el tejido nervioso, ellos tienen sus propios receptores. Generalmente son proteínas en la membrana de muchas neuronas, en donde estos medicamentos van a interactuar con esas proteínas para desencadenar sus efectos, sobre todo el efecto analgésico, que es por lo que muy frecuentemente los usamos. Entonces tienen sus propios receptores. Estos receptores se conocen con el nombre de receptores opiáceos también, porque son muy particulares para ellos. Estos medicamentos tienen como vías de administración, varias vías de administración. Como común y corrientemente se usan por vía inyectable intramuscular, inyectable intravenosa principalmente, o se pueden también inyectar directamente en tejido nervioso. Esto no es muy recomendable, pero de todas maneras es otra vía de administración. Otra vía de administración que en algunas ocasiones se usa con estos medicamentos es la vía rectal. No es muy recomendable la vía rectal porque en el recto no hay una buena absorción para muchos medicamentos, no solamente para estos, sino para muchos medicamentos. Cuando se usa la vía oral,
con estos medicamentos, con los opiáceos, la vía oral, es decir, por la boca, también no hay una buena absorción en ellos. No se absorben bien, no se absorben en forma completa. Es necesario utilizar dosis mayores a las normales para que finalmente esas dosis puedan rebasar los niveles de absorción que se manifiestan con estos medicamentos en el tubo digestivo y puedan entonces mostrar sus efectos. Pero esto puede ser peligroso porque si aumentamos la dosis, podemos entonces tener problemas con el tejido nervioso. Bien, tenemos varios medicamentos dentro de los dos grupos, varios medicamentos que se pueden usar, Hay que decir que estos medicamentos son medicamentos de los más controlados en medicina legal. Estos medicamentos no se pueden administrar, no se pueden comprar en las farmacias si no van acompañados de una receta médica, ¿sí? Con un recetario especial que se conoce con el nombre de recetario de narcóticos. Entonces, son medicamentos muy regulados, son medicamentos muy vigilados por las autoridades sanitarias. Esto por las características propias de estos medicamentos, de las que enseguida voy a hablar también. ¿En qué tipo de pacientes entonces se indican estos medicamentos? Se indican básicamente en pacientes con dolores de todo tipo, sobre todo para dolores muy intensos, muy intensos. Aquí, sobre todo, estos medicamentos van muy dirigidos, sobre todo, a pacientes ya de la adolescencia en adelante. No son apropiados, no son muy apropiados para niños. Entonces, lo que se recomienda es que se usen exclusivamente en pacientes de la adolescencia en adelante. ¿Sí? No importa ya su edad, por muy avanzada que esté. Entonces, pacientes con dolor principalmente. ¿Por qué? Porque es el efecto farmacológico preponderante, el efecto farmacológico más importante de estos medicamentos. Por eso precisamente los buscamos. ¿Sí? Pero decíamos también tienen otros efectos que también se pueden utilizar por ello. Por ejemplo, el efecto contra la tos, por ejemplo, ¿verdad? Que se ve principalmente con la codeína o con cualquier otro de estos medicamentos, pues, pero sobre todo con la codeína, para calmar el problema de la tos. Recuerden que el problema de la tos es muy molesto, sobre todo para la persona que lo tiene, que lo manifiesta. Es entonces cuando a veces hay que modificarlo. No se recomienda médicamente quitar la tos, porque la tos es en un paciente. La tos en un paciente es un mecanismo de defensa. Tosemos cuando tenemos problemas respiratorios, principalmente cuando tenemos un problema de tipo obstructivo en nuestras vías respiratorias. Sobre todo cuando tenemos una enfermedad inflamatoria, cuando se nos inflaman nuestras vías respiratorias, tenemos laringitis, tenemos faringitis, tenemos traqueitis, tenemos bronquitis, etcétera, ¿verdad? Entonces es cuando se producen cantidades exageradas de moco respiratorio. Acuérdense que las vías respiratorias son de superficie húmeda. Esta humedad está dada por glándulas que producen constantemente mucina o moco respiratorio para mantener constantemente húmedos
estos lugares por donde pasa el aire que respiramos, para calentarlo y para humedecerlo convenientemente, sobre todo en épocas de invierno, cuando hace mucho frío. Entonces es cuando se manifiesta la utilidad precisamente del moco respiratorio. Cuando tenemos entonces infecciones, inflamaciones en nuestras vías respiratorias, entonces como mecanismo de defensa se producen mayores cantidades de moco respiratorio y esto nos obliga a toser, porque si no tosemos, esas cantidades exageradas de moco en nuestras vías respiratorias las pueden obstruir, las pueden tapar. Acuérdense que la mucina, sobre todo en contacto con el medio ambiente, tiende a solidificarse. El moco respiratorio tiende a solidificarse. Bueno, así también en el interior de nuestras vías respiratorias se pueden formar tapones de moco que pueden entonces darnos problemas de salud, tipo neumonías, bronconeumonías, etcétera. ¿Sí? Entonces, por eso no quitamos la tos, por eso más bien somos, en medicina somos más bien partidarios de modificar, de facilitar la tos para que no te fatigue mucho toser, pero no quitarla porque entonces es un mecanismo de defensa, ¿verdad? Bien. Un efecto también que tienen estos medicamentos y que se usan en algunas ocasiones por ello es el efecto antidiarreico. ¿Por qué provocan efecto antidiarreico? Porque estos medicamentos sobre el músculo liso de las paredes del tubo digestivo van a provocar un aumento en su grado de contracción, ¿sí? Los van a contraer, van a provocar que esos músculos entren en contracción y permanezcan así contraídos durante algún tiempo. Esto provoca entonces una especie como de parálisis muscular, ¿sí? De las paredes del músculo liso del tubo digestivo. Y con esto entonces disminuye el problema de la diarrea. ¿La diarrea qué es? La diarrea es el resultado de que las paredes del músculo liso del tubo digestivo estén constantemente en actividad, contrayéndose y relajándose, contrayéndose y relajándose. De este modo, entonces, es como se manifiesta finalmente una diarrea en forma de evacuaciones con heces blandas, heces muy aguadas, como dice la gente, y muy frecuentes. ¿Sí? Es lo que caracteriza entonces un problema de diarrea. Por eso entonces estos medicamentos tienen efecto antidiarreico porque actúan sobre las paredes del músculo liso del tubo digestivo, provocando entonces un espasmo, una parálisis espástica de esos músculos y con esto entonces disminuyendo la frecuencia de la diarrea, ¿sí? Entonces, por eso es por lo que se utilizan también a veces estos medicamentos. Los agentes representativos de estos medicamentos, acuérdense que son dos familias, los mayores y los menores, los opiáceos mayores y los opiáceos menores. Los opiáceos mayores, el ejemplo característico es la morfina, pero aquí también tenemos meperidina, mepe con P de Pepe, meperidina. Tenemos bupre con B grande al principio, buprenorfina. Tenemos también nalbufina con N de nene al principio, nal y luego una B grande, bufina con F también, nalbufina.
Tenemos también fenazocina, con F también, al principio, y Z, fenazo, y luego con C, cina, fenazocina. Y tenemos también el que está muy de moda actualmente, el fentanilo. El fentanilo. ¿Sí? Bien, esto es en cuanto a opiáceos mayores. En cuanto a opiáceos menores, tenemos codeína, de codo, tenemos dihidrocodeína, y tenemos también pentazocina. Pentazocina. Estos medicamentos se pueden usar solos. Sobre todo los mayores se utilizan aislados, se utilizan solos. Generalmente no se combinan con otros productos. En cambio, los menores, acuérdense ustedes, ahora que les daba información de los AINES, vemos que un AINE se puede combinar con codeína, por ejemplo. ¿Para qué? Para aumentar su capacidad analgésica. La codeína es un opiáceo y entonces es buen analgésico. Combinado con un AINE, pues entonces nos da buenos resultados. Entonces, pero con los opiáceos mayores no se ve esto. Entonces, ya vimos las indicaciones. Ahora, en qué tipo de personas no se deben usar, qué contraindicaciones tienen estos medicamentos. En primer lugar, aquellas personas que tienen problemas respiratorios. Problemas respiratorios. Personas que tienen insuficiencia respiratoria. ¿Sí? Sobre todo personas que tienen enfermedades respiratorias agregadas, como pueden ser neumonías, bronconeumonías principalmente. En personas con problemas en tubo digestivo, sobre todo un tubo digestivo lento, un tubo digestivo perezoso, un tubo digestivo que no se mueve fácilmente. Entonces, no usar estos medicamentos por su efecto antidiarreico. Precisamente. Tampoco utilizar estos medicamentos en pacientes en estado de inconsciencia. Cuando aquella persona está inconsciente, pues entonces no usar estos medicamentos. Ya el estado de inconsciencia significa, está dado por una depresión intensa del tejido nervioso. Y al ponerle algún medicamento a este paciente de este tipo, pues lo vas a deprimir todavía más, ¿verdad? Entonces no está indicado en este tipo de pacientes. Y otra cosa también importante, estos medicamentos están contraindicados, sobre todo en personas que tienen problemas de abuso de medicamentos, abuso de drogas, ¿sí? Adicciones, etcétera. Porque todos ellos, tanto los mayores como los menores, pueden producir por sí mismos, pueden producir adicciones. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso son medicamentos muy controlados, legalmente son muy controlados por las autoridades sanitarias. No los puede recetar cualquier médico, sino los que solamente acreditando nuestra especialidad, podemos justificar el uso de este tipo de medicamentos. No utilizarlos en pacientes alcohólicos, por ejemplo, no utilizarlos en pacientes con alguna otra adicción, marihuana, anfetaminas, etcétera.
¿sí? Bien, pues esta es la información básica. Son medicamentos que realmente no tienen mucha utilidad para pacientes con dolores de origen dentales, ¿sí? Definitivamente que no. Recordar que el dolor dental muy frecuentemente va acompañado también de inflamación, ¿sí? Entonces, aquí, sobre todo los analgésicos, los medicamentos que controlan dolor, son específicos, los AINES para el dolor de tipo dental. Estos medicamentos, solamente en caso de que hubiera dolores muy intensos, ¿verdad? Que no, pues en realidad yo no he visto esto a nivel de consultorios dentales. Tengan ustedes que utilizar algún medicamento de este tipo. Pero por lo común, por lo general, no tienen, no tienen esa responsabilidad. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, entonces pasamos lista. Aranda. Presente. Ay, Presente, doctor. Sí. Arenas. Presente, doctor. Barajas. Presente, doctor. Cabrera. Presente. Canales. Casillas. presente. Cázares Amézquita. Cázares Barragán. Presente. Cervantes. Presente. Cruz. Presente. Del Villar. Presente. Delgadillo. Presente. Frausto. Presente. García de la Torre. Presente. García Romero. García Romero se encuentra en una consulta médica, doctor. Bueno, muy bien. Hernández. Presente. Huerta. Presente, doctor. Infante. Presente. Lara Marta. Lara Ríos. Presente. Doctor, no Lee. sé si me escuchó, soy Lara Marta. Lee. No, Presente. no te escuché. Oh, aquí estoy. Di presente. Sí, Presente. Lee. Londoño. Presente, doctor. López. Presente, doctor. Marín. Presente. Marún. Presente. Mesa. Presente, doctor. Mireles. Presente. Munguía. Presente. Muñoz. Presente. Navarro. Presente, doctor. Ocampo. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Orozco Arias. Presente. Orozco Gallardo. Presente, doctor. Orozco Rentería. Presente. Pacheco. Presente, doctor. Pío. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Preciado. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ramírez. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Reyes. Presente. Rodríguez. Presente, doctor. Romero. Presente, doctor. Romo. Presente, doctor. Ruiz. Presente, doctor. Salcedo. Presente, doctor. Sánchez Casillas. Presente, doctor. Buenas tardes. Sánchez Gutiérrez. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Presente. Sánchez Endejas. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Santana. Presente, doctor. Tapia. Presente, doctor. Valdés. Presente, doctor. Villalpando. Presente, doctor. Bien. Pues muchas gracias y mañana nos volveremos a encontrar.
Gracias, doctor. Gracias, Buen doctor. día. Que pasen buena tarde. Gracias, doctor. Por nada.